Pues bueno, aunque solo seamos dos integrantes en el día de hoy, damos la bienvenida a cada uno de los que se están conectando vía YouTube, que gracias a Dios que ven la clase, que han encontrado este recurso para poder seguir creciendo en Dios. Este discipulado siempre ha sido pensado para que el día de hoy tengamos esa libertad para poder nosotros buscar de Dios. Tenemos los elementos, gracias a Dios por la tecnología que nos permite tener un acercamiento más a la palabra de Dios y pues que prácticamente tenemos siempre la oportunidad y el albedrío de decir qué, qué nos edifica y qué no nos va a edificar. Y por eso es que el día de hoy están ustedes escuchando esta clase. Gracias a Dios por sus vidas. También se está conectando por ahí nuestro amigo Mario. Y te bendice, amigo Mario. Y vamos a comenzar este tiempo. El tema de hoy es algo muy padre que de hecho yo no me puse de acuerdo con Dios o con el pastor o con el tema en particular de este servicio de jóvenes que pasó el día de ayer, ayer 22 de marzo del 2025. Tuvimos la oportunidad de recibir una palabra muy bonita y el día de hoy se complementa con este tema de la carpeta. Y esto es muy bueno porque Dios conjunta cada una de las cosas que escuchamos y sobre todo no nos va a dejar eh, como con esa incertidumbre de si es realmente la voz de Dios la que estamos escuchando o prácticamente estamos escuchando a un hombre, ¿no? Y esto es, siempre ha sido así con cada uno de los temas que hemos visto hasta este día del discipulado y con el repaso de la enseñanza inicial no va a ser la excepción. Vamos a tener este tiempo en el cual vamos a buscar a nuestro Dios y sin duda alguna nos va a hablar con este tema, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos antes de cualquier cosa para poder presentarle este tiempo a nuestro Dios y vamos a ver. Y Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias porque tenemos el privilegio de acercarnos a ti de mañana, Señor. Gracias porque, como lo vemos al principio en esta diapositiva, el saber que estamos un domingo a las 7 de la mañana es una enorme bendición el despertarnos con el anhelo de saber que estamos escuchando tu palabra, Señor. Queremos siempre, Señor, tener nuestro corazón listo, tenemos que tener siempre nuestro corazón, eh, pues agradecido por este privilegio, porque hay personas que desafortunadamente no despiertan el día de hoy y por tu misericordia y por tu amor renovado, Señor, un día más, hoy podemos, Señor, respirar, ver a nuestra familia, hacer las actividades que tenemos que hacer, Señor, incluso prepararnos desde temprano para ir a tu casa, Señor. Gracias por este privilegio que nos permites tener para poder acercarnos a ti, Señor. Queremos que como siempre tú seas entrenándote en esta clase. Queremos, por favor, Señor, que tú y tu Espíritu Santo, Señor, nos dirijan, Señor, hacia lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy, Señor. Queremos que tu presencia no nos deje, no nos abandone nunca, porque necesitamos saber que lo que hacemos a partir de que tenemos conocimiento y que tenemos una un, un raciocinio activado por tu precioso Espíritu Santo, debemos de saber que esto es un privilegio y sobre todo, además de ser un privilegio, se vuelve una responsabilidad cuando ya nosotros lo hacemos con entendimiento, Señor. Cuando conocemos más de ti, se vuelve una responsabilidad que en nuestro corazón nos ayuda a sentir que debemos de cuidar siempre lo que estamos haciendo para gloria y honra de tu nombre. Así que te queremos dar la bienvenida siempre a esta clase, a este discipulado, Señor, para que sepamos que lo que estamos haciendo siempre va a ser dirigido por ti. Yo, como siempre, Señor, en este día me siento, Señor, como un alumno más, Señor, para que tú nos enseñes y nos hagas, Señor, cada día más como tú, Señor, y que el día de hoy podamos recibir una lección de parte tuya, amado Maestro. Te damos gracias, te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Y pues bueno, vámonos ahora sí de lleno con el tema del día de hoy. Si podemos recordar la clase pasada, pudimos estar viendo lo que era la iglesia y el congregarme, ¿no? El tema que vimos la semana pasada trataba mucho sobre cómo ser nosotros iglesia, cómo nosotros somos ese precioso regalo que después de que Él ascendió y después de que Él murió y resucitó por nosotros, se empezó a formar este movimiento
a partir de que el evangelio empezó a ser predicado, ¿no? Tenía que congregarse todo aquel que escuchara el evangelio y creyera en él. ¿Para qué? Para que más y más personas se sentaran, estuvieran preparadas como al día de hoy lo hacemos, y por eso es que nosotros formamos la iglesia del día de hoy. Y por eso es que nosotros necesitamos el saber por qué debemos congregarnos, porque pues algunos movimientos nos dicen que pues no debemos de congregarnos, que porque la iglesia de Dios no son cuatro paredes, cuando el mismo Señor Jesús lo estipulaba, cuando él estaba en la tierra, él iba a las sinagogas. ¿Para qué? Para que toda la gente que estuviera reunida prácticamente recibiera la palabra de Dios, y esto era importante porque era el ejemplo que hasta el día de hoy seguimos. No somos rebeldes porque muchas veces cuando estamos en casa y queremos hacer iglesia con nosotros mismos, pues caemos en ese peligro de que el subjetivismo y todas las cosas que están en nuestro corazón, en nuestra mente, pueden llegar a ser peligrosas porque pues, no estamos siguiendo correctamente y nuestra humanidad empiece a manchar el sentido de pertenencia como hijos de Dios, y pues lo que leemos en su palabra puede solamente entenderse a nuestra propia opinión cuando vemos que en una iglesia tenemos, gracias a Dios, a un pastor que Dios ha levantado, que si el día de hoy escuchamos algo raro prácticamente de una predicación de alguno de los pastores que pues el día de hoy tenemos en casa, por ejemplo en Restauración Centro, debemos de saber que Dios les va a demandar ese dicho, ¿no? Lo que ellos están viendo, lo que ellos están diciendo, es una responsabilidad tan grande de que si estamos leyendo la palabra de Dios, no lo estamos leyendo con nuestro propio corazón, sino pues obviamente con reglas y formas de estudio correctas para que no se malentienda la palabra de Dios, y sobre todo que podamos nosotros al congregarnos saber que Dios nos está hablando. Y pues la ventaja que tenemos con nuestro pastor Jonathan es que siempre que empieza a predicar, él, al igual que lo hacemos en este discipulado, nos hacemos a un lado. Tenemos la responsabilidad de que el Espíritu Santo guía cada una de las partes que nosotros estamos hablando, y pues prácticamente ahí es donde tenemos la seguridad de que Dios nos habla. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema diferente, el cual tiene como título un privilegio y responsabilidad. Debemos de saber que al ser hijos de Dios tenemos ya una responsabilidad, como lo dice Mateo 28, que es la gran comisión de ir a predicar el evangelio a toda lengua, a toda nación. ¿Para qué? Para que toda la gente conozca quién es Jesús, por qué vino, por qué murió y por qué resucitó, porque obviamente nosotros estábamos muertos en pecado, ¿no? Entonces, para comenzar la clase, debemos de hacer este recuento de estas clases anteriores del repaso, donde hemos aprendido que el ser humano siempre, siempre, pero siempre va a ser esclava del pecado si no es libertada por Jesús, y que por ello están bajo una condenación continua. Que el día de hoy la persona que fallece sin recibir la palabra de Dios en su corazón, en su oído, y que nunca la escuchó en todo tiempo, y pues obviamente tuvo una palabra, una vida incorrecta, una vida que no le agrada a Dios, una vida con pecados, con delitos, pues vemos que una condenación está cerca de su corazón. Y aunque haya escuchado, no la haya puesto en práctica, pues debemos de saber que ellos van a rendir cuentas en un futuro, cuando llegue el tiempo de rendir cuentas, después de todo lo que aparece en Apocalipsis, pues vemos que hay un juicio en el trono blanco, donde nosotros, eh, como personas que no, bueno, en este caso las personas que no conocen de Cristo, pues van a recibir ese juicio, van a recibir ese castigo por no haber escuchado la voz de Dios, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos la esperanza de no llegar hasta esta situación. Como dice Romanos 3, del 10 al 11, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En este caso, pues solamente nosotros podemos buscar a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden que la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el día de hoy no somos robots, pero sí tenemos el albedrío dirigido con el Espíritu Santo para saber si lo que nosotros estamos haciendo
nos edifica o no nos va a edificar. Por lo tanto, necesitamos siempre entender esto. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y pues obviamente la restauración de nuestro corazón, pues lo podemos encontrar en Juan 3:18, después de Juan 3:16, donde dice que pues, Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús vino a perdonarnos todos los errores y todas las faltas. Si las personas no reconocen que Jesús ha perdonado, pues prácticamente ese sacrificio no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no lo entienden y ellos no hacen válida esa garantía que Jesús, al morir por cada uno de nosotros como humanidad, pues tenemos que entender que es un sacrificio suficiente. Y si no lo conoce las demás personas que están a nuestro alrededor por nuestra boca, pues estamos dejando ir a personas que pueden estar siendo condenadas si mueren el día de mañana o si mueren después de vernos y nosotros no le predicamos. Ahora, debemos de nosotros tener también en nuestro corazón, si obviamente ya le hablamos a esa persona y esa persona tiene en su corazón de no querer aceptarlo y tener es una resistencia con el Evangelio, pues nosotros ya hicimos nuestra parte, pero si nosotros no abrimos nuestra boca de predicarlo, ahí sí es un problema. ¿Por qué? Porque la persona no está conociendo el Evangelio por nuestra parte y ahí sí en nuestro corazón pues existe muchas de las cosas que ya no, nosotros no tenemos que tener en nuestro corazón, ¿no? Que pues es solamente guardar nuestra salvación para nosotros mismos o pues obviamente porque alguna persona nos caiga mal, en nuestro corazón ya nosotros no querramos eh, pues que esa persona sea salva. De hecho, pues hay un versículo en la Biblia que dice que si nosotros no predicamos, esa sangre se nos va a demandar, ¿no? Entonces, es un privilegio, como lo vemos al principio en el título de este tema, pero también es una responsabilidad de que si nosotros no guardamos el Evangelio y no lo predicamos, prácticamente no va a servir de nada que nosotros seamos cristianos. Como dice la diapositiva, a pesar de esta triste realidad, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros para que pudiéramos ser perdonados y salvos de lo que es la ira de Dios, sabiendo que todo esto lo hizo Dios por amor al mundo. Sin amor, pues debemos de saber que no tendríamos esta salvación hoy en día. Y obviamente, como nosotros no somos del linaje de Israel, pues vemos que en este caso la palabra de Dios está pues prácticamente basada en el Antiguo Testamento, dirigiéndose hacia su único pueblo, que es Israel. Y pues obviamente nosotros no teníamos o no éramos convidados a esta bendición, al cuidado de parte de Dios. Pero cuando Jesús muere, esta opción se abre a todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo judío lo rechazó. Obviamente era con un propósito para poder salvar a la humanidad, pero si ellos no lo quisieron, hoy en día nosotros, si tenemos en nuestro corazón el aceptar a Jesús y el seguir sus mandamientos, tenemos la oportunidad y la esperanza de que todo lo que nosotros recibamos de parte de Dios en su palabra pueden ser una promesa aplicable por esa adopción que tenemos como hijos de Dios al haber sido redimidos por nuestro Señor Jesús. Nosotros como cristianos debemos anunciarle a los demás seres humanos el evangelio de la salvación por amor a sus almas. Como les decía desde un principio, nuestra alma después de la vida va a tener una rendición de cuentas. Hayamos hecho las cosas bien o hayamos hecho las cosas mal, en nuestro corazón debe de siempre tener ese corazón de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. En este caso, nosotros recibimos el nombre de hijos de Dios y de gracia debemos de darlo. Debemos de dar esa oportunidad a alguna persona que el día de hoy está teniendo una vida incorrecta. ¿Por qué? Porque ese privilegio también lo tuvimos nosotros.
ese regalo de tener de gracia lo que de gracia hemos recibido, compartirlo, es un regalo que nosotros no merecíamos. Si alguna vez nosotros nos hemos puesto a analizar a alguna persona que está haciendo algo incorrecto delante de Dios, debemos de nosotros tener en nuestro corazón una memoria de saber que a lo mejor en alguna parte de nuestras vidas nosotros hemos sido esa persona. Y si nosotros vemos a esa persona con menosprecio, tal vez alguien incluso nos vio con desprecio, ¿no? Tal vez por nosotros no merecíamos ni siquiera el poder ser llamados hijos de Dios, porque a lo mejor hicimos cosas, cometimos pecados, delitos que no son correctos, que ni siquiera son reconocidos como un hijo de Dios. Entonces, en nuestro corazón debe de cambiar esa parte. Todo lo que recibimos de parte de Dios es algo inmerecido, porque lo que nosotros tenemos es algo, un historial que gracias a Dios fue borrado. Un historial que si nosotros no perdonamos, si nosotros no compartimos, dice la palabra que se nos va a volver a poner en una lista. Entonces, si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar de lo que nosotros ya hicimos. Este regalo que Dios nos dio de la salvación, aún sin merecerlo, debemos de dárselo a los demás, aunque ellos tampoco sean merecedores. ¿Por qué? Porque dice que no hay justo ni aún ni uno. Nosotros como hijos de Dios tenemos varios nombres que nos describen y mencionan parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Para poder dar ese regalo, Dios nos da un nombre diferente. Uno de ellos es, por ejemplo, como dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. En este caso nos dice que somos como esa sal. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esto pues muchas veces incluso lo leemos porque ya es parte de nuestro evangelio personal, ya lo hemos escuchado muchas veces en alguna predicación, pero si nosotros empezamos a desmenuzar este versículo, dice, o sea, si nuestra vida fuera como una sal que se desvaneciera y que no cambie el sabor de lo que estamos nosotros probando, o sea, ¿cómo vamos a marcar una diferencia? ¿No? O sea, dice, no sirve más para nada. Qué feo que nuestro Dios nos diga que si nuestra vida está siendo una vida que no cause un ejemplo, que no cause un impacto, como lo vemos en el segundo servicio, dice que no sirve para nada, sino para qué? Para ser echada afuera y hollada por los hombres. Dice, el ser hollado es ser despreciado, el ser inutilizado, o sea, no tener ningún valor. Qué feo que si nuestra vida está siendo así hoy, pues sea conocida por Dios o sea tomada en cuenta por Dios como si no fuera nada, ¿no? Como si fuera un desperdicio. Es algo feo, pero es un privilegio, pero una responsabilidad muy grande. Entonces dice también que nosotros somos la luz del mundo. O sea, ¿qué persona o qué ciudad que está sentada sobre un monte se va a poder esconder? Prácticamente está sobre lo alto, desde lejos. Yo me imagino que ustedes ven los cerros y ven una ciudad que está sobre los cerros. De esa misma forma, nosotros como cristianos debemos de ser ese ejemplo para los demás, porque si los demás nos están viendo y nosotros somos como una pecera en donde los peces están dando vueltas por esa pecera y todo el mundo lo ve de un lado o del otro, ¿cómo nosotros nos vamos a esconder por algo que nosotros no estemos compartiendo correctamente? Entonces, o como una persona, como dice Mateo 5:13 al 15, que tiene una luz y se pone debajo, ¿no? O sea, para que no alumbre. Al contrario, se tiene que poner encima de la mesa, por si, por ejemplo, se llega a la luz, con una vela alumbra alrededor, ¿no? Entonces, se pone sobre una basecita, que el día de hoy podríamos tomar como candelero, y dice que alumbra a todos los que están en casa. O sea, todos, no nada más a los que me caen bien, no nada más a los que
son cercanos, dice, a todos los que están en casa. Significa que nosotros tenemos que marcar una diferencia y es una responsabilidad que tenemos que tomar. En estas citas bíblicas, Dios nos hace una comparación con algunos elementos que son comunes en un lugar, una situación. Una sal, la luz y la ciudad en lo más alto. Nuestra conversión como hijos de Dios va a ir acompañada de una demostración al mundo de lo que somos. No podemos decir que somos cristianos y esconder nuestra nueva vida y nuestra conversión ante los hombres, porque la sal que desvanece no sirve para nada. De la misma forma, aquella persona que se hace llamar cristiana, pero no da un testimonio de su cristianismo, igualmente no sirve para nada. Y esto, pues no nada más es para este discipulado, no nada más es para, ay, no, pues yo me conecté con David a las 7 de la mañana y terminé siendo ministrado y siendo tomado como que no sirvo para nada. Aquí solamente recibimos la palabra y si el día de hoy queda en nuestra vida esta palabra, tenemos la oportunidad del día de hoy decirle, Señor, quiero que mi vida no sea tomada como que no sirve para nada, sino al contrario, quiero servirte, quiero ayudarte, si hay algo que debo de modificar, Señor, aquí está mi disposición y en ese mismo momento poner manos a la obra para que nuestra vida no digamos que sirve para nada, sino al contrario, podamos, al llamarnos cristianos, tener ese testimonio y esa disposición de querer ser diferentes. Dios dice que una luz que se enciende es para que alumbre y no se debe de esconder. Entonces, en este punto, nosotros debemos de preguntarnos, ¿nosotros como cristianos estamos alumbrando en nuestra casa? ¿Estamos haciendo todo lo posible para que nuestra luz brille? En este caso, nuestra vida para brillar, pues tiene que seguir en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, la gente reconoce que somos cristianos, la gente reconoce realmente que nosotros marcamos una diferencia en nuestra forma de actuar, de hablar, de vivir, de comportarnos, de decidir hacer las cosas. Realmente estamos marcando una diferencia, porque si nosotros vamos a una iglesia, ¿realmente vivimos lo que dice? Ahí otra pregunta es, ¿qué dan a entender nuestras conversaciones a la gente? ¿Todavía hablamos con doble sentido? ¿Todavía hablamos con groserías? ¿Todavía incluso pensamos y maquinamos mal en contra de alguien en nuestro corazón? Es feo, ¿no? Porque pues lo que da a entender a la gente siempre va a ser nuestra actitud, nuestro ejemplo y lo que hacemos para los demás. Y una anécdota muy interesante es el momento en el que Pedro niega a Jesús y una mujer lo descubre por su forma de hablar. En este caso, nosotros sabemos que cuando aprenden a Jesús, pues prácticamente ellos ya tenían impregnada la forma de hablar de Jesús. Pues yo me imagino que la gente conocía a Pedro pues, como un hombre pescador, a Mateo como un publicano que cobraba impuestos a su mismo pueblo. Ellos ya conocían las acciones y la forma de actuar de ellos, y cuando ellos se los encontraban y ya eran discípulos de Jesús, pues era una forma de hablar totalmente diferente. Pero pues en este caso, Pedro pues decide negar a Jesús 3 veces por miedo a que lo aprendan y por miedo a que lo maten. ¿Por qué? Porque si él caminaba y actuaba de la misma forma que Jesús, pues iba a ser muerto, ¿no? La forma en la cual él lo negaba pues, era para salvaguardar su vida, sabiendo que anteriormente decía que pues, no importaba si los vituperaban, no importaba si ellos morían a causa del Evangelio, eso lo decía Jesús. Y prácticamente en ese momento Pedro no fue una sal que aprovechaba, no fue, como lo vemos ahí, no fue la sal del mundo, no fue esa luz prácticamente estaba escondida, esa sal no servía para nada, no salaba, y esa ciudad que Dios había formado en Pedro no se veía. Entonces, de esa misma forma, el día de hoy nos tenemos que preguntar y como Pedro, nosotros tal vez estamos negando a Jesús con nuestra forma de actuar y con nuestra forma de vivir. Ahora aquí pues, tampoco queremos que salgamos regañados, sino al contrario.
con la esperanza de que si el día de hoy nos estamos equivocando y no estamos aceptando lo que somos con Jesús y no estamos demostrando a la gente lo que es ser un cristiano de verdad, tenemos la oportunidad el día de hoy, pues decirle al Señor que nos arrepentimos por esta parte, pero nosotros el día de hoy podemos hacer una diferencia y nuestra forma de hablar puede cambiar. Entonces, como dice Mateo 26:73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Nuestra luz le va a decir a los demás no solamente que somos cristianos, sino que también le va a decir a ellos cómo y quién es Dios. Nosotros le vamos a mostrar a los hombres cómo es el carácter de nuestro Señor, un carácter santo, y por eso muchos al día de hoy tienen un mal concepto del Evangelio por causa de algunos, y es una palabra muy fuerte, por causa de algunos que son hipócritas que han mostrado una imagen errada y equivocada de lo que significa ser un cristiano. Y esto es bien fuerte porque si nosotros recibimos esta parte delante de Dios y si nos queda el día de hoy, como les decía, este chaleco, como le dicen allá afuera en el mundo, si te queda el chaleco, póntelo. Si nos queda el día de hoy este chaleco, estamos haciendo una mala imagen del ser cristiano. Y esto, pues podemos nosotros corregirlo y podemos dejar de ser llamados hipócritas. ¿Por qué? Porque hipócritas es una persona que sabe y no lo hace. Entonces, alguien que demuestra o que dice saber hacerlo y no lo hace, pues prácticamente también ahí está pecando, porque el significado de pecar es saber hacer el bien y no hacerlo. Por lo tanto, la imagen como cristianos puede ser afectada y por eso es que mucha gente dice, ah, pues mira, ahí está el hermano en las fiestas, yo veo que el hermano en Cristo está empinando la botella, ¿no? Y todos estos ejemplos, todos estos testimonios nos dan una imagen como cristianos. Y la pregunta nuevamente es, ¿qué imagen nosotros estamos dando como cristianos? O tal vez estamos comiéndonos a la gente y siendo una persona que le gusta el chisme. Ahí tenemos que buscar cambiar algo. ¿Por qué? Porque recordemos el título. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Dice algunas doctrinas que pues el ser hijos de Dios pues no te lo quita nadie, pero sí la salvación realmente se pierde y el día de hoy nosotros estamos haciendo lo que no es correcto y nos mostramos hipócritas delante de la gente y sobre todo delante de Dios. Entonces, pues es algo fuerte y como dice Primera de Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esto es importante porque si nosotros no anunciáramos el Evangelio, de hecho, ayer se estaba predicando en la predicación del servicio de jóvenes, que incluso el mismo Isaías, cuando ve el cielo y cuando ve toda la parte celestial de parte de Dios sentado en el trono, dice, ay de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, ay de mí que soy muerto, porque si él conocía que si él estaba muerto, que si él estaba frente a la presencia de Dios y no era digno, no estaba viviendo una vida correcta, pues él decía, ay de mí porque soy muerto. Entonces, ese mismo ay de mí es lo que se explica en Corintios con la vida de Pablo. Dice, ay de mí si no anuncia el Evangelio. Entonces prácticamente dice que ay de mí que pues me voy a morir porque si no anuncio en el Evangelio pues de nada sirvo. ¿Por qué? Porque él ya había escuchado la predicación que le había dicho Jesús a Pedro, que decía que él era la luz del mundo, que él era la sal de la tierra y pues que prácticamente tenía la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Por lo tanto, se complementa con Primera de Corintios 11:11, donde dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, es una responsabilidad muy grande, pero también un privilegio, porque el día de hoy nosotros nos llamamos, primero que todo, hijos de Dios y también imitadores de lo que Él hace. En este caso,
un padre siempre le da un ejemplo a su hijo de cómo comportarse y cómo se comporta el padre, siempre se va a comportar el hijo o va a tener esos detalles de ejemplo de lo que el hijo es, el padre es. Y por lo tanto, eso es lo que nos pide nuestro Señor que seamos. Nosotros como cristianos tenemos que tener la necesidad de predicar el Evangelio. Es una obligación que como seres salvos nosotros prediquemos el mensaje de salvación a los demás y como nosotros lo dijimos anteriormente, debemos de hacerlo por amor. Aunque la gente nos haga daño, aunque la gente, pues incluso en nuestro corazón nazca alguna diferencia, pues dice la Biblia que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7 un mismo pecado. O sea, imagínense, 490 veces, ¿no? Un mismo pecado, pues eso incluso a veces no podríamos rebasarlo, ¿no? Porque a veces nos equivocamos de diferente manera y por eso es que pone 70 veces 7. 70 es un múltiplo de 7, el cual tiene que ser un perdón perfecto. ¿Por qué? Porque el 7 es una perfección, así como en 7 días se terminó toda la obra que el día de hoy conocemos como creación. Es algo perfecto que tenemos que hacer, un temor perfecto, un perdón perfecto y todo debemos de hacerlo con amor. Así como Dios nos amó, amar a los que nos hacen daño. Y al igual que en la segunda cita bíblica, de ser imitadores de Él, dice, vemos que Pablo nos aconseja a nosotros que seamos imitadores de Él. Si vamos a imitarlo, debemos de ver cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus intereses, sus inclinaciones y las demás cosas que él hacía para el Señor. Entonces, nosotros podemos tener en todo tiempo que todo su potencial de Pablo era y estaba enfocado en la salvación de sus almas. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué al apóstol se le preocupa tanto si no se llegara a predicar el Evangelio? Por lo mismo que dice, ay de mí si no predico el Evangelio, prácticamente no está haciendo una vida de impacto en mi vida. Nuestro más simple y efectivo ejemplo viene en el libro de Hechos, donde Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a hablarle a un etíope, a quien guió a Cristo y también fue bautizado en agua. Nada debe detener nuestro privilegio y nuestra responsabilidad de que en todo momento podamos predicar el Evangelio. Siempre nuestra forma de dar testimonio en la calle va a seguir un simple patrón si nosotros estamos siguiendo una responsabilidad o estamos prácticamente gozando del privilegio y no tenemos la responsabilidad. De verdad que muchas veces como cristianos nosotros podemos tener en nuestro corazón esta forma de vivir, esta forma de actuar, pero nosotros necesitamos siempre cambiar esta mentalidad. Que el día de hoy estamos teniendo unas acciones que no impactan la vida de las demás personas con nuestra forma de vivir como cristianos, siempre va a haber algo que modificar. Siempre va a ser algo en la cual nuestra conducción de vida siempre puede cambiar y sobre todo pedirle a Dios, si nosotros no sabemos cómo, dice la palabra de Dios que si no tenemos esa sabiduría para hacer las cosas, dice que Él la da sin reproche, solamente tenemos que acercarnos y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ni siquiera sé cómo conducirme en frente de la demás gente, porque a lo mejor todavía hablo cosas, hablo mal de la gente, tal vez incluso sigo hablando en doble sentido, sigo diciendo groserías, sigo insultando a la gente. Todas esas cosas necesitan ser cambiadas. Y si el día de hoy nosotros queremos predicar el Evangelio, o incluso si no queremos, debemos de saber que es una gran comisión que nuestro Señor nos dejó. La pregunta aquí va a ser, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Pero bueno, con esto prácticamente terminamos la clase del día de hoy. Es una clase que pues yo siempre he visto y hemos estudiado que las clases casi siempre son muy tranquilas, con un mensaje certero, con un mensaje claro, pero el día de hoy sí es un mensaje contundente y nos llama el día de hoy a saber si lo que estamos haciendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios delante de la gente. Entonces, vamos a cerrar orando, que me quedan prácticamente 2 minutos, y vamos incluso a aprovechar el tiempo para pedirle perdón a Dios.
si nuestra vida no ha dado el ancho suficiente y si hemos sido esa sal que no marca la diferencia para, para darle sabor a algo, ¿no? Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo a nuestro Dios. Y Señor Jesús, Padre bendito, amado Espíritu Santo, gracias por la palabra que nos diste el día de hoy en el discipulado. Gracias porque a veces necesitamos el escuchar de esta forma tan impactante lo que necesitamos cambiar en nuestra vida, Señor. Te pido por favor, Señor, que tú siempre nos ayudes a que en todo momento, Señor, nuestro corazón siempre sea llamado por ti y que en todo tiempo busquemos tener en nuestro corazón el buscar siempre, Señor, que todo lo que hagamos sea siempre con amor, Señor. Sea siempre demostrando que somos hijos tuyos y que en todo tiempo necesitamos siempre tener en nuestro corazón el buscarte, el ayudar siempre a los demás a que se parezcan a ti, Señor. No queremos dar nunca, Señor, un ejemplo diferente a lo que estás tú mostrando en tu palabra siempre, Señor. Queremos siempre hacer esas acciones de ti, Señor, y queremos llevar en tu presencia, Señor, todo lo que somos para ti y por ti. Te damos gracias por este tiempo, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, te decimos amén y amén. Pues bueno, ya terminamos prácticamente este tiempo de predicación del discipulado y pues prácticamente nos veremos primeramente Dios la siguiente semana con un nuevo tema que prácticamente ya va a ser de los últimos porque ya estamos acabando esta carpeta de repaso y ahora sí vamos a iniciar la carpeta número 1 que tiene como título Vida Devocional y vamos a comenzar ahora sí nuestro discipulado con todas las fuerzas y con todas las ganas. Así que me despido de ustedes, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana primeramente Dios.